Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo. ¿Cuántos creen que Jesucristo es el Señor? Y que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Puede tomar su lugar, no olvidándose del que no tiene una Biblia para ayudarle, pero mantenga la alabanza, la adoración, manténgase despierto. Gloria al Señor, gloria a Dios. Quiero continuar hablando acerca del tema la inspiración y amonestación de las Sagradas Escrituras. Gloria al Señor. Dijimos que inspiración es la acción y el efecto de inspirarse, ilustración o movimiento sobrenatural que Dios comunica a las criaturas. Alabado sea el Señor. La palabra que hemos oído y que hemos leído también nos habla de las cosas que fueron necesarias escribirse. Si se hubieran escrito todas las cosas que el Señor hizo, no hubieran cabido los libros sobre la tierra en una forma generalizada. Nadie hubiera podido llevar en sus manos un libro o los libros de las cosas que fueron escritas o que fueron hechas. Se escribieron dentro de las Sagradas Escrituras que hoy tenemos. Dentro de estos 66 libros, exclusivamente las cosas que tienen que ver con nuestra salvación, con nuestra redención, las cosas que tienen que ver con nuestra alineación para llegar a la presencia de Dios. Muchísimas cosas que el Señor hizo no están registradas como testimonio en la Biblia, por lo mismo que ya mencionamos. Pero aquí dice la palabra que estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, para que creyendo tengáis vida en su nombre. Bendito sea su nombre por siempre. Era necesario que estas cosas que hemos encontrado y leído y que están registradas desde el libro de Génesis hasta el Apocalipsis, era necesario que fueran escritas y que hayan sido el alimento de nuestra alma, que hayan sido la fuerza, la fortaleza de nuestro ser, que hayan sido el desafío de nuestra vida también, que hayan sido el alimento que ha sostenido y que ha sustentado la iglesia por más de 2000 años. Muchas generaciones han pasado, han desaparecido. Muchos hombres y mujeres están en la eternidad esperando el sonar de la trompeta, esperando de levantarse,
esperando despertar, como dice el capítulo 12 del profeta Daniel, que muchos de los que están en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Miles y miles de almas ya están en la eternidad. Se fueron de acá, se fueron al sepulcro, se fueron a la sepultura creyendo que el Señor un día volverá a la tierra, creyendo que todo el que en Él crea, aunque esté muerto, vivirá. Eso lo llevaron en el corazón y están allí esperando aquel sonar de la trompeta. ¿Cómo lograron sobrevivir? ¿Cómo lograron sobrepasar tantas situaciones complicadas, hermano? Porque fueron muchas las situaciones complicadas que vivieron, especialmente en tiempo de las persecuciones imperiales que pasó la iglesia. Tiempos donde miles y miles fueron muertos, sacrificados de diferentes formas, unos tirados a las fieras, devorados por las fieras, otros los colgaban en una cruz, les metían fuego, otros aserrados, asesinados, cortados en pedazos, pero todos murieron creyendo que el Señor los iba a levantar un día. Y todos fueron capaces de dar la vida, cada uno de ellos, por el Señor, por el sustento, por la fortaleza que emana de esta palabra bendita eterna. Es una palabra eterna. Y esa palabra que emana y que viene a sustentar y a sostener la vida es una evidencia clara, una inequívoca señal que esta palabra es eterna. Y que esta palabra, como decíamos en el estudio anterior, trabaja en lo interno, trabaja en lo invisible, trabaja en el espíritu, en el alma, en el corazón, en las entrañas. Esa palabra trabaja en los tuétanos, parte el alma y el espíritu, discierne los pensamientos, las intenciones del corazón, porque es una palabra que tiene vida. A Dios sea la gloria. Levante esas manos y alabe a su nombre. Tiene vida. Y lo que se escribió, inspirado por el Espíritu Santo, como vimos en 2 Timoteo capítulo 3 verso 15 al 17, que habla que la Escritura fue inspirada divinamente por Dios y que inspiró a los santos hombres que escribieron esta palabra. Y que la palabra no es de interpretación privada. Que el Espíritu Santo la inspiró para que fuera escrita. Alabado su nombre por siempre. Y que es suficiente la palabra que ha sido escrita y registrada y entregada a nuestro corazón, a nuestra mente, por tantos tiempos, por tantos años, ha sido el sustento de nuestro camino. Ha sido la forma poderosa de mantenernos dentro. Ha sido la forma poderosa de creerle a Dios a través de su palabra.
Ha sido la forma poderosa de experimentar en carne propia, en el camino propio que hemos caminado cada uno de nosotros, y los que ya partieron a la eternidad caminaron por fe, porque no es por vista, por fe andamos, no por vista. Por eso la palabra establece que sin fe es imposible agradar a Dios, porque no andamos por vista, andamos por fe. A Él sea la gloria. Y en el capítulo 15 de la epístola a los Romanos, el versículo 4, dice la palabra lo siguiente. Romanos 15, 4. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Se escribieron para enseñarnos. Fueron inspiradas por el Espíritu Santo para enseñarnos. La palabra de Dios es espíritu, es vida, es espiritual. Alabado sea Dios. La palabra de Dios no es una escritura material, ni es una escritura muerta. La palabra de Dios no es un periódico. Por eso hay gente que agarra el periódico del día y lo lee desde el comienzo hasta el final. Pero toman la palabra de Dios y en 4 o 5 versículos ya están cabeceando. Y hay gente que no entiende que leer la palabra de Dios es alimentar el alma, es fortalecer el espíritu, y que tiene una oposición abierta del diablo. Que el Señor lo reprenda. A Satanás no le conviene que usted lea la palabra de Dios. A Satanás no le conviene que usted se llene de la palabra, que vaya al templo a oír el mensaje. Al diablo no le agrada ni le conviene. Cualquiera puede leer un periódico, una revista, pero cuando va a leer la palabra encuentra una oposición. Cuando va a ir para un culto encuentra una oposición. Estando sano le empieza a doler la cabeza, las piernas, las uñas, los pies, los oídos, la cabeza. Y algunos paran tirados en la alfombra de la casa. Pero una vez pasa el culto en el templo, se despiertan y ya no duermen esa noche. Se quedan viendo televisión. Usted ve que la oposición es abierta, porque el enemigo no le conviene que leamos la palabra, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, y eso tiene un propósito. Primero, enseñarnos. Se escribieron para enseñarnos, se escribieron para fortalecernos, para darnos la consistencia, para darnos la fuerza, el poder que necesitamos. Se escribieron para enseñarnos, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. A fin de que por la paciencia y por la consolación de las Escrituras
Porque hay que tener paciencia para esperar al Señor, para seguir este camino, para caminar por esta senda. Hay que ser pacientes. Hay que esperar en Dios. Hay que esperar en el tiempo de Dios. Dios tiene un tiempo para todo. Y hay que tener paciencia. Pero la palabra trae consolación. Y en este camino duro que hemos emprendido, caminar hasta la patria celestial, vamos a encontrar, hermano, que necesitamos no de otra persona. Porque una cosa es que alguien se acerque a usted y le diga: ánimo, adelante, tenga fortaleza. Eso es bueno, eso no es un pecado que usted se lo diga a otro. Pero lo que realmente lo viene a consolar y lo viene a fortalecer no es la palabra del hombre, es la palabra de Dios. Si usted le cree a Dios y le sirve a Él, le honra a Él, y está aquí y va a un templo porque sabe que Dios está vivo. ¿Cuántos saben que Dios está vivo? Va a un templo porque sabe que Dios está vivo. Abre la palabra, la lee en su casa porque sabe que es una palabra viva. Y como una palabra viva, lo que encuentra relacionado a lo que usted está atravesando, le trae consolación. Porque si usted está en una situación tremenda de tentación continua, de ataques del enemigo, tentándolo de una manera y otra, se va a la palabra y encuentra que el Señor fue tentado en todo, pero sin pecado. Va a encontrar la consolación. Si está metido en una persecución, que está siendo perseguido, que está siendo injuriado, la palabra tiene la respuesta. Dios le va a hablar y le va a decir: en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Va a encontrar en la palabra que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Cuando usted lee y lee esas porciones de la palabra, su corazón, su alma se fortalecen, porque todo esto tiene que llevar fe. Porque alguien que no cree que la palabra es la verdad, que Dios es la verdad, puede leer toda la Biblia y leerla muchísimas veces y de nada le va a servir. Porque la palabra tiene que ir acompañada de fe. Alabado sea el Señor. Alabado sea Dios. Refiriéndose la Escritura al pueblo de Israel, dice que no les benefició la palabra oída por no haber ido acompañada de fe. Porque es la fe en la palabra la que viene a hacer que yo, como un ser humano, pueda confiar en algo que es sobrenatural, que es invisible, que no veo, que en parte conozco. Un día ya no será en parte.
Un día seremos conocidos como fuimos conocidos. Un día eso de parte ya no habrá. Hoy miramos las cosas como en un espejo. Y usted sabe que puede tener 4 o 5 espejos. Y usted se mira y en cada uno se mira diferente. Y es el mismo vidrio. En cada uno se mira diferente. Algunos quieren arreglarse el bigote y se ponen frente a un espejo. Y después de cortarse, se miran en otro y ven que tienen otros 3 pelos largos. Se los cortan y se miran en un tercer espejo y ven que se trasquilaron. Hoy vemos las cosas como en un espejo incierto. Pero un día veremos cara a cara, tal como es, tal como Dios es. Cuando ya no tengamos este cuerpo de muerte, sino un cuerpo transformado, glorificado, inmortalizado, entonces veremos tal como somos. A Dios sea la gloria. Aleluya. Las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Cuando esté en cualquier situación complicada, lea la Biblia, lea la palabra. Le pueden venir a decir todo lo contrario a lo que usted cree, pero lo que cree de la palabra, del Dios de la palabra, es inmovible. Es inmovible. Nadie lo puede zafar de ahí. Bendito sea Dios para siempre. 1 Corintios 10:11 dice la palabra lo siguiente. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Mire esto, hermano. Estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas. Estoy leyendo en 1 Corintios 10:11. Y están escritas para amonestarnos a nosotros, para reprendernos, para corregirnos a nosotros. Para eso están escritas. ¿Para quiénes? Para quienes hemos alcanzado los fines de los siglos. Otros se fueron antes. Usted está aquí luchando. Yo estoy aquí luchando en la tierra. Nos ha tocado vivir los fines de los siglos. Para nosotros es esa palabra. Para amonestarnos, para hablarnos. Alabado su nombre para siempre. Para que sea ejemplo y que no caigamos como cayeron otros, como cayeron ellos, como cayó Israel en el desierto. Se escribieron las cosas para nuestra amonestación,
y nuestro provecho a nosotros que nos ha tocado vivir los fines de los siglos. A Dios sea la gloria por siempre. Aleluya. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 20, habla esta palabra. Segunda epístola del apóstol Pedro a la iglesia, capítulo 1, verso 20 y verso 21. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Ninguna cosa de las que están escritas, que ya vimos que fueron inspiradas por el Espíritu Santo de Dios, que el Espíritu Santo inspiró a hombres santos que escribieron la palabra, nunca fue por voluntad humana. Es decir, que nunca escribieron asuntos, doctrinas, cuestiones por voluntad de un hombre, de su propio corazón, de su propia mente, de su propia alma. Lo que escribieron, lo escribieron bajo la inspiración del Espíritu Santo. Cuando la palabra de Dios se predica y se predica de parte de Dios, la inspiración humana queda neutralizada, queda en un espacio, en un plano de segundo, tercero o muchos grados de diferencia. Porque no es la inspiración del hombre, no es lo que el hombre sienta,